tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, oirás mi voz. Tarde, mañana y a mediodía conocerás, Señor, mi petición. Concédenos la paz que sobrepasa todo entendimiento y razón. Guárdanos, Señor, en tu palabra. Guarda nuestra mente y corazón y haznos entonar un nuevo canto que haga callar el llanto, un canto a tu misericordia, a tu fidelidad. Gracias por tus maravillas, tu diestra poderosa y los ángeles que envías a nuestro favor, Jehová. Y haznos entonar un nuevo canto que haga callar el llanto, un canto a tu misericordia, a tu fidelidad. Gracias por tus maravillas, tu diestra poderosa, la esperanza viva y la morada celestial. Y haznos entonar un nuevo canto que haga callar el llanto, un canto a tu misericordia, a tu fidelidad. Gracias por tus maravillas, tu diestra poderosa, la esperanza viva y la morada celestial. A todos los seguidores de nuestro canal, bienvenidos a la palabra de Dios, y a ver si en este rato podemos juntos aprender, ser edificados por la misma palabra de Dios y pues traer pues a nuestra vida un refrigerio también, pues es tan necesario pues, en estos tiempos difíciles que vivimos. Y sin mucho más podemos empezar pues con la enseñanza. Y en este breve rato pues quería compartir con vosotros un pensamiento que pues llevo pues generando, llevo pues dentro de mi corazón, y es acerca de pues cuánto somos delante de Dios pues sinceros, cuánto somos delante de Dios conscientes de su presencia en nuestra vida, pues en qué medida pues ponemos todo lo que la palabra de Dios nos enseña a funcionar, ¿no? en lo que es el práctico, ¿no? de cada día. Y muchas veces cuando somos alcanzados por el Señor, nuestra vida, nuestra percepción de cómo son las cosas a nuestro entorno, cómo somos nosotros, cómo debemos de actuar, pues todo esto pues gira, cambia, ¿no? radicalmente. Y nosotros debemos de también pues actuar conforme lo que Dios nos enseña, conforme pues su presencia, la percepción de ella, ¿no? Y muchas veces existe una inercia en nuestra vida, ¿no? De nuestra pues pasada manera de vivir, de viejo hombre, hombre natural,
pues que nos envolvemos, aún conociendo al Señor, aún siendo alcanzados por su gracia y por su misericordia, pues seguimos haciendo las cosas a la vieja manera, ¿no? A la manera, pues, del hombre natural. Y sabemos cómo están las cosas, ¿no? El hombre natural es afectado por el pecado, el hombre natural siempre, pues, está en esta lucha, en esta, pues, tendencia o en esta trayectoria de poder luchar, de poder competir unos con los otros, y pues el engaño acompañan pues todas estas cosas desagradables, pues que hoy en día podemos contemplar en la sociedad a todos los niveles, y hemos contemplado en nuestra vida antes de conocer al Señor. Pero ahora todo esto pues debe de ser cambiado, ¿no? Debe de ser transformado y pues llevado a un lugar, a una dirección, ¿no? Y con ello del Señor pues debe de ser gestionado de otra manera. Y tanto pues el capítulo 2 de Efesios nos enseña, ¿no? De cómo hemos sido alcanzados de la gracia de Dios abundante. Y podemos leer este versículo, viene en Efesios, el libro de los Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, que nos confirma, porque dice así: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Y es una gran realidad, es una gran verdad que Dios nos está enseñando y que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestra vida. No hemos hecho nada, la gracia de Dios pues se derramó sobre nosotros de una manera incomprensible, y de una manera inexplicable, y un día pues la realidad de la presencia de Cristo pues nos sobrevino, ¿no? A nuestra vida, y hemos sido alcanzados. Aquí vemos que no hay ni atribuye ningún mérito, hacia nosotros nuestro esfuerzo, y por lo tanto pues arrancando, ¿no? Desde este principio que la gracia de Dios actúa en nuestra vida, debemos también pues seguir viviendo en esta gracia, seguir andando en esta gracia, en estas buenas obras que Dios preparó de antemano. Y muchas veces, como mencioné, existe una inercia, ¿no? Nosotros seguimos pues intentando luchar, alcanzar las promesas de Dios, las bendiciones de Dios por nuestra propia pues manera, o por nuestro propio esfuerzo, por formas y maneras muchas veces que no tienen nada que ver con lo que es un comportamiento cristiano, un comportamiento bíblico. Y muchas veces llegamos a luchar, a malgastar nuestras fuerzas, nuestra vida, los años de nuestra vida tan valiosos en esta lucha innecesaria, ¿no? En este proceso que a fin y al cabo no lleva, ¿no? A ningún lugar, sino pues puede ser incluso perjudicial para nuestra vida y para nuestro entorno también. Y yo creo que pues el Señor quiere evitar, ¿no? El Señor quiere enseñarnos, y vemos como Jesús, ¿no? Nos enseñó, ¿no? Que el lugar de la lucha y el lugar de la batalla pues está en nuestro interior. El propio apóstol Santiago nos dice en capítulo 4, versículo 1, hablando de la naturaleza del hombre y de dónde proviene, ¿no? Todo lo que el hombre genera, ¿no? A su alrededor. Y dice así, capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, no en vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis, no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y vemos que el origen de todas las luchas del ser humano pues reside en su interior, ¿no? Reside pues en este corazón engañoso, reside pues en
en el corazón afectado por el pecado. Y ahí pues donde está, pues debe concentrar, ¿no?, nuestras luchas, nuestras batallas, y no tanto en el exterior, aunque sí, existe una vida, existe nuestro entorno, pero la palabra de Dios nos enseña que nuestras actitudes, nuestros deseos, es lo que juegan pues realmente este papel principal, ¿no?, en todo lo que nosotros somos y cómo pues podemos actuar o ser afectados, ¿no?, por las cosas externas. Entonces nuestra lucha debe de concentrarse ahí, ¿no?, en nuestro interior. Y también pues nos dice en Efesios 6, vamos a ir ahí un momento, y también indica, ¿no?, que donde se concentra también la lucha de una persona cristiana. Pues y dice así, en Efesios 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Y ahí se da un poco otra perspectiva, ¿no?, a lo que es la lucha de una persona cristiana que ha conocido en su vida la verdad, ha conocido a Cristo. Y muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de esta realidad, de existencia, de dónde tenemos que poner el hincapié, ¿no?, en nuestras luchas, y malgastamos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, pues en luchas contra las personas, contra las situaciones que vienen a nosotros, empleando maneras y formas pues que hemos aprendido en nuestra antigua vida, ¿no? Y muchas veces esto pues lleva a un desgaste físico, moral, pues, y todo esto pues afecta, ¿no?, tanto nuestra vida como nuestro entorno, y afecta para mal, ¿no? Y podemos, no sé, evitar o ser enseñados por Dios, por su sabiduría que está concentrada en su palabra, ¿no? Podemos tomar estos ejemplos que la Biblia está llena, está escrita para eso, ¿no?, para que nosotros, los que hemos alcanzado últimos tiempos, podemos aprender, ¿no?, y no cometer mismos errores, y pues que nuestra vida sea fructífera, que nuestra vida sea bendecida, pero de una manera, la manera que Dios nos enseña, ¿no? Y aquí me viene a la mente también la expresión del apóstol Pablo, que él dijo en la primera carta de Corintios, que él no luchaba como a la aventura, ¿no? A veces, por desgracia o por falta de conocimiento, podemos también pues ser afectados, ¿no?, por esta lucha innecesaria, por decir de una manera, y podemos ser pues involucrados en ella durante mucho tiempo. Sin embargo, pues la verdadera lucha del cristiano, ¿no?, la verdadera lucha pues está en el interior, ¿no? En las batallas sabemos que se ganan de rodillas, sabemos que se ganan pues mejorando nuestro carácter, sabemos que el propósito es crecer espiritualmente, el propósito es conocer más al Señor, conocer más su poder, su presencia en nuestra vida, ¿no?, y ser edificados de esta manera. Y aquí dice el apóstol Pablo, en primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, ¿no? De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, ¿no?, sino golpeo mi cuerpo y pongo a servidumbre, no sé que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado, ¿no? Y que habla un poco, para mí personalmente, de esta lucha, ¿no?, de golpear el aire, de malgastar esfuerzos, de hacer pues un ruido necesario alrededor nuestra, y a veces pues desilusionarse, ¿no?, y a veces pues llevar, digamos, en nuestra vida pues esta marca, ¿no?, de la persona pues carnal. Puede ser también una definición, la persona pues del niño en Cristo, la persona que está pues siempre en pleitos, contiendas, ¿no?, siempre está luchando, compitiendo con los demás, en vez de pues enfocarse, ¿no?, en lo que realmente es importante, ¿no?, es mostrar el carácter de Cristo, es mostrar la vida de Dios en él, es pues
espiritualmente, ser una persona madura, ¿no? Y todo esto es necesario, ¿no? Y es algo que debemos de prestar atención, ¿no? Y siempre cuando el Señor pues nos muestra, me muestra a mí, muestra a cada uno de nosotros pues nuestras faltas, nuestras pues, carencias delante de Él, pues tenemos que acudir a este lugar, ¿no? Donde realmente está el cambio, ¿no? Es su presencia, es habitación secreta, es donde, ¿no? Está verdadera lucha, ¿no? Es donde está pues nuestro carácter tratado, formado, nuestro carácter pues, nuestras luchas ahí pues se sumergen, ¿no? En lo que es la bondad de Dios, lo que es su gracia, y ahí obtenemos realmente la victoria. Y podemos, en la Biblia yo veo un ejemplo claro, ¿no? Y ya hace tiempo que llevo pues con el tema de este hombre de Dios, que por supuesto es un hombre, gran hombre de Dios, está en la palabra, pero también hay un ejemplo, ¿no? Detrás de su testimonio, a través pues, de su trayectoria, y ese hombre es Jacob, y es uno de los patriarcas, ¿no? de Israel, y Biblia casi pues dedica 10 capítulos, más o menos, no, para no ser pues para no confundirme, pero creo que son más o menos 10 capítulos acerca de su vida, acerca de su trayectoria y la historia de sus hijos, ¿no? En definitiva es el nombre, ¿no? que dio Dios a él, es Israel, ¿no? Y hasta ahora conocemos esta gran nación. Y era una vida muy, por un lado, bendecida de parte de Dios, ¿no? Y también por otro lado, muy marcada por su manera de hacer las cosas, por su manera de hacer, de entender la vida, de cómo es que él tenía que obtener las bendiciones de parte de Dios o en su vida general, ¿no? Podemos decir. Y muchas veces podemos aprender de sus errores, y podemos, no sé, examinar de una manera nuestra vida cómo ha sido su peregrinaje, digamos, por este mundo. Y la verdad que es una persona muy contradictoria, ¿no? En cuanto a lo que es el hombre de Dios, ¿no? Por nuestra percepción o nuestra imagen que viene a la mente, muchas veces diciendo, mira, un patriarca, un hombre de Dios, pero vemos que la Biblia no nos oculta nada, nos relata la historia completa de todos los acontecimientos en su vida, y vemos como el Jacob en mayoría de tiempo, mayoría de su vida, peleaba y luchaba por su propia cuenta, ¿no? Podemos decir que él pertenecía al pueblo de Dios, sin lugar a duda. Él pertenecía al pacto que Dios hizo con su abuelo Abraham, ¿no? Él fue pues testigo, él tenía a su alrededor esta gran nube de testigos, en su padre, su abuelo Abraham, ¿no? Seguramente que han contado, han estado con él enseñando, han estado pues con él mostrando el poder de Dios, el testimonio, y él vivió pues en este entorno. Pero sin embargo, cuando él quiso pues continuar, ¿no? Con su vida, no se acordaba mucho, ¿no? Por decir de una manera, de las enseñanzas y de esa gran realidad, ¿no? Realidad de Dios sobre su familia, sobre su vida, y como que para él era un Dios lejano, ¿no? Él siempre pues anduvo, y su forma de vivir, su forma de hacer las cosas pues casi pues no se distinguía de la gente mundana, ¿no? Por decir de una manera. Vemos como en los primeros capítulos, no vamos a leer la historia, pero muchos de nosotros conocemos que él, ¿no? Como él engañando primero a su hermano, ¿no? Obtuvo la primogenitura, también a su padre engañó pues también para obtener pues la bendición. Y vemos como en todo esto él pues no actuaba, digamos, correctamente, esperando en el Señor, buscando la presencia. Simplemente pues él llevaba su vida adelante en su manera, en su forma y en su entender,
¿no? Lo que también puede ser un peligro, ¿no? Para nuestra vida, que nosotros, aún conociendo, aún sabiendo, aún pues teniendo testimonio, muchas veces podemos caer en esto, ¿no? Caer en llevar nuestra vida tal y como entendemos, tal y como conocemos, y para poder pues sacar el máximo beneficio a toda costa, ¿no? Como se suele decir. Y esto puede llevar, ¿no? Otra vez lo repito, a unas consecuencias bastante malas, ¿no? Bastante malas, y podemos luego ver lo que pasó con Jacob a lo largo de la historia. Y aquí vemos como, por ejemplo, en capítulo 28 de Génesis, ¿no? Podemos ver esta frase que Dios, a pesar de su forma de ser, a pesar de su forma de actuar, no dejaba, ¿no? de actuar, no dejaba de estar en su vida, no dejaba de bendecir, de proteger, y cumplía su parte por cumplir, porque Dios es fiel, ¿no? A sus pactos y sus promesas, que muchas veces sabemos este versículo, aunque nosotros no somos fieles a Él, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede, ¿no? Negarse a sí mismo. Y aquí vemos que también en esta parte de la palabra de Dios, como Dios sigue siendo fiel a pesar de Jacob, ¿no? A pesar de cómo él era, a pesar de cómo él actuaba, pues el Señor seguía siendo fiel, el Señor seguía protegiendo, bendiciendo su vida, y con muchísima paciencia tratando. Nosotros muchas veces, yo me siento muy identificado, ¿no? En todo esto, y muchas veces estamos con lo que voy a leer ahora, ¿no? Que nos falta poder percibir, falta la realidad de Dios en nuestra vida, la cercanía de Dios en nuestra vida, ¿no? Y aquí pues en el capítulo 28 de Génesis, en versículo 16, vemos como el Señor se presentaba, ¿no? Se presentaba a la vida de Jacob, le advertía, se manifestaba su presencia, confirmaba el pacto, confirmaba pues las promesas. Y aquí dice, ¿no? Y se despertó Jacob en su sueño, versículo 16, en capítulo 28. Es cuando fue después de una aparición, ¿no? Que el Señor se presentó a él en un sueño. Y aquí pues él dice, ¿no? Se despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, Señor está en este lugar y yo no lo sabía, ¿no? Y como que vemos, ¿no? En este pues versículo podemos resumir, ¿no? La actitud o la poca percepción o la poca fe también que Jacob practicaba en su vida, ¿no? Que como que él hacía las cosas, él iba adelante, él negociaba, él estaba buscando bendiciones, estaba buscando pues la prosperidad y todo lo que él pues entendía acerca de, ¿no? De una vida pues próspera, bendecida quizás, ¿no? Y no estaba consciente que Dios le estaba observando, que Dios le estaba ahí para poder ayudar y bendecir a su manera, ¿no? Y había, ¿no? Como un camino paralelo, él trazaba una senda paralela, ¿no? Él trazaba una senda muchas veces que no coincidía con la senda del Señor, ¿no? Y sin embargo, vemos aquí la gran paciencia de nuestro Dios, de nuestro Salvador, Jesucristo, como estaba Él, pues obrando en su vida, atrayendo hacia Él, manifestándose, ¿no? A lo largo de su caminar, y pues muchas veces perdonando sus errores, ¿no? Y llevando su vida adelante. Y vemos como él, Dios, a su tiempo, cumplía sus promesas, cumplía sus bendiciones sobre su vida, pero sin embargo, pues Jacob estaba en esta lucha, ¿no? En esta lucha, en esta dinámica un poco peligrosa, ¿no? Era como si fuera un turbillino, ¿no? Podemos comparar su vida
como un turbino, ¿no? Que lo que él arrastraba, ¿no? En este turbino, todo lo que estaba a su alrededor, a su entorno. Y esto es el peligro que puede generar un tipo de vida así, ¿no? Un tipo de vida con un Dios lejano y haciendo las cosas a nuestra manera, ¿no? Y este turbino, pues vemos como durante unos capítulos, yo creo que 4 capítulos, pues arrastraba todo. Al final, pues toda su familia ha sido involucrada en este tipo de vida. Él como que era, pues, que daba tonalidad, ¿no? a esta vida acerca de él, ¿no? Por eso yo estaba enfatizando mucho en el entorno que vivimos muchas veces. Damos una tonalidad un poco inadecuada, por decir de una manera, o una tonalidad peligrosa, haciendo las cosas a nuestra manera, empleando las formas y maneras de hacer las cosas, pues, de nuestra propia astucia, puede ser, o nuestra mente muchas veces carnal. Y vemos como hasta pues sus mujeres también estaban en esta dinámica triste, por decir de una manera. Él cuando pues su vida pues en totalidad, ¿no? O en definitiva podemos decir que siempre estaba marcada por eso, ¿no? Por pleitos, por conflictos, por huidas, por peleas, ¿no? Por cosas que pues que traían tristeza, ¿no? A él mismo y yo creo que también pues a todos los que vivían con él. Y siempre ha habido un ambiente de competitividad con los hombres, ¿no? Con los hombres. Vemos que como él cuando huía de su hermano pues también pues se encuentra con su suegro, con Labán. Y ahí pues empieza otra vez la misma carrera, la misma tensión que se crea, ¿no? Entre estos hombres, ¿no? Que cuando uno es Jacob el engañador y viene otro, ¿no? Que es más todavía, ¿no? Muchas veces ocurre esto, ocurre que cuando podemos ver en el Salmo 18, versículo 25, como ocurre a veces, ¿no? En la vida espiritual, o podemos decir, pues que lo que marca nuestro entorno muchas veces son nuestras actitudes propias, ¿no? Y aquí dice, en Salmo 18, versículo 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con hombre íntegro, limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Y acto seguido podemos ver también el capítulo 5 de los Proverbios, versículo 22. Y dice así, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Y esto es ¿no? Es una realidad que cuando nosotros decidimos actuar de esta manera, cuando nosotros incurrimos, ¿no? en el engaño, en astucia, pues siempre nos encontramos con este muro, ¿no? Con alguien que sea más astuto que nosotros, alguien que sea más duro que nosotros, y esa es la manera, ¿no? Que muchas veces el Señor trata, ¿no? Que dice que el filo se afila, ¿no? Con otro, hierro con hierro, el hombre con el hombre, y al final pues tuvo el Jacob pues delante de él uno que era mucho más engañador que él, ¿no? Y al final pues cayó en su trampa y estaba ahí otra vez. Y casi así, por decir de una manera, o por ver los años pues que Jacob anduvo en esta manera, ¿no? Eran casi 20 años, ¿no? Todos 20 años pues estaban marcados por esta triste realidad de constante lucha, de constantes engaños. Pues imagínate, ¿no? la tribulación no quiero ni imaginar, ¿no? Pero más o menos podemos ver, ¿no? Como la palabra de Dios nos habla de ello, ¿no? Nos esconde y dice que pues no había tribulación, ha habido pues conflictos, ha habido pues peleas, engaños, y siempre, y aparentemente
vemos, aparentemente no, en realidad, eran pueblo de Dios. O sea, eran personas que su vida pues era no marcada por pertenecer al pacto, a las promesas. Sin embargo, pues era una cosa bastante no lejana para este hombre, para Jacob, hasta que fui quebrantado, ¿no? Sabemos en Peniel, ¿no? En el momento que cuando Dios le quebrantó y cuando fui pues cambiado, ¿no? Su manera de ser, su manera de actuar, todo cambió, ¿no? En este momento, pero hasta este momento hubo una trayectoria bastante complicada, ¿no? Y en este pues turbillino, como hemos llamado desde un principio, pues fui, ¿no? Todo su entorno giraba alrededor de sus formas, de sus maneras, de su, pues quizás, mal carácter, de su astucia, pues no sé, todo lo que, pues, ¿no? Él era en este momento. Y esto trajo también, vemos unas consecuencias a su vida, a sus hijos, a su matrimonio, y vemos como después no vemos los problemas, los conflictos que tuvieron estos 12 hijos de Jacob, ¿no? Y vemos como su vida, ¿no? se desarrolló en este ambiente, ¿no? Ellos fueron crecidos, educados, viendo y sufriendo en su propia carne, ¿no? Por decirlo de una manera, todos los altibajos, ¿no? De la vida de Jacob. Y fueron marcados, ¿no? Por ello, y también pues como podemos ver luego a lo largo de la historia fueron también adoptados en su vida las maneras de Jacob, ¿no? Él pues no, como decimos que el Señor, claro, el Señor siempre consigue su objetivo. Él consiguió de poder cambiar a este hombre, de poder darle, ¿no? Otro giro a su vida, poder bendecirle en todo lo que Dios quiso bendecir. Pero esto era un punto de aparte, ¿no? Podemos decir. Era una historia que simplemente podemos dar gracias a la fidelidad de Dios, a su paciencia para con nosotros, pero todo lo que Él había generado quizás por falta de fe, por falta de conocimiento del Señor, por falta de una vida sometida a Dios, por falta de estar pues peleando sus batallas, ¿no? Como peleaba su padre, ¿no? De rodillas, o su abuelo, puede decir de una manera cuando vemos, ¿no? Son diferentes maneras, ¿no? de librar batallas, de confiar en el Señor. Y esto fue, ¿no? una historia bastante trágica, ¿no? Por decir de una manera, que nosotros debemos de aprender de ella, debemos de centrarnos y examinar nuestra vida si yo estoy peleando de la misma forma, estoy llevando adelante mi vida en el plan del Señor, así, ¿no? Como dijo Jacob, quiero, pues, ¿no? Siempre luchar por mí mismo, lucho, batallo con el prójimo, en vez de pelear pues contra mi orgullo, contra mis pasiones que están combatiéndose dentro de mí, ¿no? Y que quieren salir hacia afuera. ¿Cuál es mi hincapié, ¿no? En esta lucha? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Dónde está centrado yo? ¿Dónde estoy yo en todo lo que es mi vida, lo que yo quiero alcanzar y conseguir, como yo entiendo la vida de fe? Y muchas veces ha sido así, ha sido una pelea contra el viento, ha sido golpear el aire, ¿no? Como aquí en España, ¿no? El Quijote que peleaba con molinos de viento, en realidad pues nada, ¿no? No era nada. Y muchas veces nuestra vida pues puede ser así, no eran gigantes, no, simplemente eran unos molinos. Y nuestra vida puede ser también de esta manera, podemos desgastarnos, pelear unos con otros, competir, destacar,
pues llevaros en este vertiginoso turbillino hacia la nada, ¿no? Y yo creo que no es la forma y la manera. Por eso están las enseñanzas de la Biblia, por eso podemos ver estos ejemplos y aprender de ellos, ¿no? Aprender de ellos y no cometer los mismos errores, ¿no? Y siempre Dios nos quiere atraer, ¿no? Hacia Él. No quiere que seamos pues las personas que tengamos esta percepción de un Dios lejano, que a veces aparece en nuestra vida, a veces pues que está en su trono y nosotros ahí vemos algo pues ahí muy distante y nosotros aquí y Él allá, ¿no? Y como que Él no nos toma en cuenta y nosotros tampoco a Él mucho, ¿no? Simplemente pues recordamos de vez en cuando y llevamos nuestra vida adelante como sabemos llevarla, ¿no? Con nuestra astucia, con nuestros entenderes, con lo que somos. Y sí, podemos conseguir muchas cosas, resultados, pero en cuanto a la bendición de Dios, no. Solamente se puede a través de que Él obre en nuestra vida, a través de que Él nos bendiga, a través de que Él, porque volvemos al mismo principio, ¿no? Misma enseñanza que nos deja los Efesios, que por donde hemos empezado, ¿no? Que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no es de vosotros, es don de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros actuamos, seguimos viviendo de la manera incorrecta, ¿no? O de la manera de nuestro viejo hombre? ¿Por qué? Una vez conocido, una vez alcanzado por la gracia de Dios, una vez pues formamos parte de la familia de Dios, pertenecemos a este pueblo de Dios y seguimos pues con las mismas peleas, con las mismas luchas, con las mismas dificultades, ¿no? Que en nuestra vida antigua, ¿no? No íbamos al Señor nuestros problemas, no íbamos como dijo Jesús, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿no? Y todo lo que el que pide, pues recibe, y el que busca halla, y el que, pues, no, el que llama, se le abrirá, ¿no? Como que diciendo, mira, ahí es donde tenéis que enfocaros en conocerme, en comprender, en tener una relación conmigo, y en poder, pues, conocer mis caminos, en crecimiento espiritual y tantas tareas y tantas cosas pendientes que tenemos, ¿no? En las imperfecciones de nuestro carácter, las luchas de nuestro interior, pues hay una infinidad de cosas y problemas que deben de ser puestas delante de Dios, que deben de ser solucionadas delante de Dios, que necesitan intervención de Dios y su mano poderosa que actúe en nuestra vida. Y sin embargo, pues perdemos tiempo en las broncas, en las peleas, en las luchas con los demás, y en esta competitividad pues sin fin, innecesaria, ¿no? Por pues, poder ser alguien, poder destacar en algo. Sin embargo, es donde tenemos que ser alguien y destacar es delante de Dios, ¿no? Es donde el lugar de nuestra, ¿no? de nuestra valía, por decir de una manera, donde está el Cristo, aquel que pues entregó su vida y nos dio un gran valor, pagó un alto precio por nuestra vida, y no hay mayor valor que es este, ¿no? Que ser pues, ¿no? Un hijo de Dios, que ser alcanzado por su gracia, por su misericordia, que ser una persona nueva, ¿no? Ahí reside, ¿no? El valor de un cristiano, no en el reconocimiento externo, no en las, pues, ¿qué podemos decir? En destacar, ¿no? En nuestras virtudes o en admiración de los demás, sino el valor reside ahí. Y muchas veces perdemos este tiempo, esta energía tan valiosa que Dios nos dio para que nosotros podamos trabajar en su obra, podemos ser personas útiles en sus manos, pero a su forma y a su manera. Y muchas veces es algo que debemos de considerar y volver a reconsiderar. Y esta historia de Jacob a mí me ha enseñado muchísimo acerca de mi propia vida. Yo vi muy reflejado, ¿no?
en muchas ocasiones, en muchas situaciones que vivió este hombre, pues también vivimos nosotros. El ser humano no ha cambiado desde entonces, tenemos mismas luchas, misma naturaleza, ¿no? Y la verdad, podemos evitar, ¿no? Evitar en nuestra vida, pues, este desgaste necesario. Podemos dedicar realmente nuestras energías, nuestras fuerzas a lo que realmente vale, a lo que realmente merece la pena, ¿no? Es poder conocer el poder, ¿no? Como decía el apóstol Pablo también, pues, ¿no? El poder de su resurrección y ser por participante, ¿no? de esta nueva naturaleza, ser participante de Cristo, ser hallado no con propia justicia, no con propios méritos de uno mismo, sino con los méritos de Cristo, con su vida, su entrega por nosotros. Y ahí donde debemos de ser hallados, debemos de, pues, centrarnos, ser valorados ahí. Y para poder, pues, acabar, simplemente quería leer un versículo. No, y también podemos decir, no, quería acabar, pues, la historia de Jacob. A mí me llama mucho la atención cuando él hace un resumen de su vida. Él dice estas palabras a Faraón, ¿no? Y podemos leer en capítulo 47 de Génesis, donde él hace un resumen de su vida, de los años sobre la tierra, y dice así, estamos en capítulo Génesis número 47, y desde el versículo 8 podemos leer: y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob le respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días y los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres y de los días de su peregrinación, ¿no? Y esto es a mí me chocó, ¿no? Y me sigue, pues, alertando, me sigue advirtiendo, para que, pues, al fin de mi carrera, o de tu carrera, o de tus días, pues tú también puedes hablar así, ¿no? Que no es algo normal, ¿no? Una persona de fe, una persona, pues, que vive al amparo, ¿no? Al abrigo del Altísimo, que diga estas palabras, ¿no? Que diga, pocos y malos han sido los años de mi vida, ¿no? Como un resultado de esta lucha innecesaria, de esta pelea, de estas formas totalmente humanas, totalmente carnales, podemos decir, de una manera de poder actuar, de poder llevar adelante nuestra vida para con el Señor, ¿no? Y la verdad que es algo que para pensar, es algo, digo, para volver otra vez a examinar nuestra vida. Y simplemente otra pequeña advertencia, o otra exhortación, ¿no? Que viene en Filipenses, en capítulo 4, donde nos aconseja, ¿no? Y esto es como, ¿no? Un matiz que está por toda la Escritura, ¿no? Por toda la Escritura, donde vemos como las personas acercándose a Dios, teniendo en cuenta, viviendo una vida de oración y de sometimiento a su palabra, pues tenía un resultado agradable, un resultado bastante, pues, ¿no? de bendición. Y sin embargo, cuando había un alejamiento, cuando había otra vez, pues, el hombre confiando en sí mismo, puesto en su propia forma, su propia manera, ¿no? La confianza, el fracaso acompañaba, ¿no? Y sea como sea, ¿no? Podemos ver, ¿no? Esta gran diferencia a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, y también a lo largo de nuestras vidas. Si seamos sinceros, podemos ver, ¿no? Todo lo que nosotros hemos sufrido, ¿no?
ha sido por dejar, por abandonar, por no hacer caso, por tener pues esta lejanía con nuestro Señor y Salvador. Y aquí en Filipenses capítulo 4, para acabar, nos da un consejo, ¿no? Versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos. Esto es afán, ansiedad, pues que es famoso, ¿no?, en nuestra vida y nos suele acompañar a cada ser humano, suele acompañar y nosotros no podemos evitar, ¿no?, esto, porque nosotros somos seres limitados y nosotros no sabemos del futuro, vivimos en un presente siempre, ¿no?, y siempre hay en nuestra vida pues este tipo de preocupación, este tipo de afán, este tipo de ansiedad que siempre acompaña, ¿no?, a todo ser humano. Pero las personas de fe, los que hemos alcanzado la misericordia de Dios y hemos conocido a nuestro Señor y Salvador, debemos de andar, ¿no?, o de una manera suprimir estos sentimientos o estas actitudes en nuestra vida. Dice, si no sean conocidas, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, ruego con acción de gracias, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es, pues, es un buen consejo, es una buena exhortación, es una buena enseñanza para nuestra vida, es algo que debemos de llevar a cabo. Y si pues todavía vivimos de esta manera, afanados, angustiados, estresados, muchas veces, que mañana no sea así, ¿no? Que mañana nos levantemos y que mañana podemos llevar pues todas estas cosas en el lugar correcto, ¿no? No proyectar a nuestro prójimo, a nuestro entorno, todo esto, sino pues llevar al lugar secreto, a esta habitación donde está la presencia de Dios y donde Él puede, ¿no?, puede apagar todas estas pues no ansiedades y todos estos afanes que pues constantemente, ¿no?, combaten, ¿no? Dice el apóstol Santiago que siempre hay una lucha, ¿no? Hay un combate en nuestros miembros, hay un combate en nuestro interior, pero este combate solamente se puede librar a través de las fuerzas poderosas del Señor Jesucristo, ¿no?, a través de su palabra, a través de su presencia en nuestra vida. No hay otra manera de librar estas batallas y apagar este peligroso turbillino que puede pues no arrastrar en nuestra vida, nuestro entorno, hasta que llegamos pues a proclamar, ¿no? Pocos y malos han sido los años de mi vida, a pesar de, ¿no?, que yo he sido una persona pues que un día me proclamé, ¿no?, ser cristiano, un día hice compromiso con Dios, un día pues no fui partícipe de este pacto, pero viví como si fuera Dios estaría lejano, ¿no? Y yo creo que Dios quiere estar cercano de nosotros. Ahora mismo me viene a la mente este versículo, ¿no?, en Isaías, que decía, los que estáis lejos, oíd mi palabra. Muchas veces estamos así, ¿no? Y los que estáis cerca, conoced mi poder. Y yo quiero ser de esas personas, ¿no?, que conocen el poder de Dios, que conocen su presencia, que conozcan pues su gracia, su misericordia, y pueden andar, ¿no?, no en esta ansiosa inquietud, como también mencionó el propio Cristo, ¿no? No estéis en ansiosa inquietud, sino tenéis que ir a Dios, tenéis que ir a vuestro Padre, tenéis que ir al trono de la gracia y ahí pues depositar, ¿no?, todo lo que nos estorba y lo que nos afana, y recibir, ¿no?, la medida de la gracia que dice que os dan con una medida justa y apretada, ¿no? Padre bondadoso nos puede dar a nuestro regazo. Y con este ánimo quiero terminar. Gracias por estar con nosotros y que Dios os bendiga.
tarde, mañana y a mediodía. Oraré y clamaré, oirás mi voz. Tarde, mañana y a mediodía, conocerás, Señor, mi petición. Concédenos la paz que sobrepasa todo entendimiento y razón. Guárdanos, Señor, en tu palabra. Guarda nuestra mente y corazón, y haznos entonar un nuevo canto que haga callar el llanto, un canto a tu misericordia, a tu fidelidad. Gracias por tus maravillas, tu diestra poderosa